Después los extraterrestres raptaron a mi madre. Experimentaron con ella. Después confundieron tanto sus ideas hasta el punto en que ella dudó de su propio juicio. Cuánto lo siento, señor. Cuando mi madre se quitó la vida, dejó una nota muy extraña con símbolos incomprensibles. Los delirios de una lunática, así lo llamaron, sí. Pero yo sabía algo más. Y me propuse encontrar la verdad a como diera lugar. Sabía que sería parte de la fuerza especializada en fenómenos. Poco a poco fui encontrando que esos símbolos tenían un significado. ¿Y qué significaban? No lo sé. Pero son los mismos símbolos que están grabados en las cimas del Perú. Y son iguales a los que encontramos en el platillo volador en el Área 51. Pero esos símbolos aún tienen que ser descifrados, señor. No hace falta Stone para saber qué quieren decir problema. A finales de los 90, tras el éxito de películas como El Rey León, Disney pensaba en grande. Tanto así que permitió que Roger Allers desarrollara libremente una nueva película basada en la cultura inca. Pero el resultado final fue completamente diferente al planteado por Rogers, tanto así que se vio obligado a renunciar al ver que sus ideas fueron desechadas. Esta es una historia que revela el funcionamiento de la industria animada. Esta es la historia de Kingdom of the Sun, la película que Disney no quiso que vieras. Ya habiendo casi terminado la producción, Sting renuncia debido al final de la película, en la cual Cusco termina construyendo Cuscotopia en un bosque cercano a la aldea de Pacha. Él le escribió a Disney: estoy renunciando porque eso es exactamente lo contrario de lo que yo represento. He pasado 20 años tratando de defender los derechos de las poblaciones indígenas y que solo estás marchando sobre ellos para edificar un parque temático. No voy a ser parte de eso en el presente. En una entrevista reciente, Roger Allers afirmó: Kingdom of the Sun fue una experiencia tan desgarradora para mí. Dediqué 4 años de mi corazón y mi energía. Fue una lucha caótica, resultando en la aniquilación. Estaba creando una imagen épica, con una mezcla de elementos de aventura, comedia, romance y misticismo. El jefe de Disney en el momento tuvo miedo de lo que estábamos haciendo. Tampoco se sintió cómodo con los aspectos espirituales de la cultura inca. Por lo tanto, decidió convertirlo en una simple comedia. Siguieron lo suficiente de mis elementos, personajes y tales, pero nunca pudieron producir mi visión original u otra historia aparte. ¿Habría funcionado si hubiéramos tenido más tiempo? Eso espero, pero uno nunca puede saber estas cosas. Polinesia, año 1000 después de Cristo. 492 años antes de Colón. Asian Voyaging Society votó el Oculea en 1970 para poner a prueba la idea de que hasta la Polinesia viajaran los incas de este a oeste desde Sudamérica. Una teoría que expuso por primera vez un famoso aventurero de nombre Thor Heyerdahl en 1940. Según él, estas estatuas de la isla de Pascua son de origen inca. Para demostrar que aquel supuesto viaje sí era posible, construyó una embarcación propia a la que llamó Kon-Tiki y se echó a la mar en Sudamérica para arribar a las islas Tuamotu, en la Polinesia, en 1947. Aunque el viaje dio resultado, los académicos se mostraron reacios a su teoría. No hay indicios de que los sudamericanos contasen con grandes embarcaciones o aptitudes para navegar. Nos inclinamos más hacia la teoría de que hayan sido los polinesios quienes llegaron a Sudamérica. Esta es una momia peruana de América del Sur. Tenemos las fechas de Oxford del C14 y es 849 años hasta hoy en día. Una momia suramericana preservada en forma artificial. Pero Stephen aún quiere rastrear el origen de la misteriosa resina de conífera tropical, vital para su preservación. La composición química encaja muy bien con una resina araucana propia del sudoeste del Pacífico, que fue usada para embalsamar a esta momia peruana. Las implicaciones son enormes. La idea de que hubo contacto humano a través del Pacífico desafía el pensamiento actual en botánica, antropología e historia. Rastreó esa muestra hasta una especie que se halla solo en el otro lado del océano más grande del mundo, el Pacífico, a más de 11.000 kilómetros de Perú. Este hallazgo es tan increíble que el equipo debe considerar cómo llegó con exactitud la resina al Perú.
Antes de empezar a reescribir la historia, tuvieron que descartar la posibilidad de que llegó ahí por casualidad. Si las causas naturales no explican la presencia de la resina de conífera en la momia, la otra posibilidad es una cosa casi inconcebible para el mundo académico. La idea de un contacto antiguo entre Sudamérica y las islas del Pacífico ha sido muy descartada por los antropólogos serios desde entonces. Pero parece que el contacto entre los continentes es la única explicación a los extraordinarios hallazgos de Stephen. La fecha y la presencia de la resina araucaria en la momia está químicamente probada. Sea lo que sea que digan los libros de historia, la única explicación es que esta valiosa carga fue transportada a través del Pacífico. Para la arqueología oficial, la primera etapa cultural de Tiahuanaco corresponde al año 237 a.C. Y las dataciones efectuadas con el carbono 14 se agrupan precisamente en torno a esa fecha, de 237 a.C. y en 1050 después de Cristo. Sin embargo, eso es cierto solo a medias. Ese mismo método, aplicado al material orgánico obtenido en otras catas, en otros sondeos, efectuados en el mismo lugar, da una fecha comprendida entre el 1700 y el 1500 a.C. Solo que por ser una fecha demasiado antigua, que no se ajusta al concepto que se tiene sobre las culturas andinas, se considera aberrante y no se menciona en los textos. Admitir que Tiahuanaco es varios siglos más viejo que la tumba de Tutankamón plantearía muchos problemas a los arqueólogos e historiadores. Aparte del método del carbono 14, existe otro tanto o más fiable, el de la hidratación de la obsidiana. Pues bien, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Bolivia aplicó esa técnica a una pieza de obsidiana encontrada en Tiahuanaco y comprobó que esta era del año 2130 a.C., es decir, que tenía más de 4100 años de antigüedad. Eso es algo que desconcierta, que desbarata esos esquemas en los que se pretenden encajar las culturas americanas. Sin embargo, es incuestionable. Pero son los mismos símbolos que están grabados en las cimas del Perú. Y son iguales a los que encontramos en el platillo volador en el Área 51. El jefe de Disney en el momento tuvo miedo de lo que estábamos haciendo. Tampoco se sintió cómodo con los aspectos espirituales de la cultura inca. Por lo tanto, decidió convertirlo en una simple comedia. Aunque el viaje dio resultado, los académicos se mostraron reacios a su teoría. No hay indicios de que los sudamericanos contasen con grandes embarcaciones o aptitudes para navegar. Nos inclinamos más hacia la teoría de que hayan sido los polinesios quienes llegaron a Sudamérica. Si las causas naturales no explican la presencia de la resina de conífera en la momia, la otra posibilidad es una cosa casi inconcebible para el mundo académico. La idea de un contacto antiguo entre Sudamérica y las islas del Pacífico ha sido muy descartada por los antropólogos serios desde entonces. Solo que por ser una fecha demasiado antigua, que no se ajusta al concepto que se tiene sobre las culturas andinas, se considera aberrante y no se menciona en los textos. Admitir que Tiahuanaco es varios siglos más viejo que la tumba de Tutankamón plantearía muchos problemas a los arqueólogos e historiadores.